La temporada del Manchester United es ya, pase lo que pase, un absoluto desastre. Los de Rubén Amorim han registrado oficialmente la peor marca del equipo en toda su historia en Premier, pero estando en semifinales de Europa League y con el título como única motivación real, queda una pregunta en el aire. ¿Pueden salvar la temporada? Pues quédate, que te lo cuento yo. Soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a todos los fanáticos del fútbol inglés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Manchester United, un equipo que sin haber acabado la presente temporada, esta ya se ha confirmado como la peor de toda su historia en Premier, que ha sido un absoluto desastre tanto a nivel futbolístico como a nivel institucional durante todo el año, pero que está en las semifinales de la Europa League y que todavía tiene posibilidades de tocar metal. Y pues vamos a responder a la pregunta de si la consecución de ese mismo título podría salvar un poco, aunque sea un poco, la temporada del Manchester United de Rubén Amorim. Antes de ir con el vídeo, como siempre, os recuerdo que os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar el canal, que estamos creciendo, que estoy muy contento con el progreso del mismo y que sin nada más que añadir, vamos con el vídeo, muchachos. Y en primer lugar, hablemos del absoluto desastre que es el Manchester United. Una temporada catastrófica. Es la peor de su historia. A falta de 5 jornadas ya no llegan a los 58 puntos de la temporada 21-22 y suman un total de 15 derrotas en Premier League, con la última derrota contra los Wolves, en la que acabaron perdiendo con ese gol de Pablo Sarabia de falta cerca del minuto 80. Los de Rubén Amorim ya suban este año 15 derrotas en Premier, amigos. Ni aun ganando los 5 partidos que le quedan consecutivos todos, llegaría al último peor registro de puntos en la historia del Manchester United en Premier League, que es en la temporada 21-22, que son los 58 puntos en la temporada en la que se destituye a Ole Gunnar Solskjaer y entra primero Michael Carrick y después Ralf Rangnick. La verdad es que es un absoluto desastre, porque si miramos el calendario es más improbable todavía pensar que esto pueda pasar. Visitan al Bournemouth, luego tienen el partido de Europa League entre medio contra el Athletic Bilbao, que ahora hablaremos de él muy seriamente. Visitan al Brentford, que también está en una muy buena racha, vuelven a tener la vuelta contra el Athletic Bilbao, reciben al West Ham, visitan al Chelsea, que posiblemente se esté jugando en los puestos europeos, y lo mismo con recibir al Aston Villa en Old Trafford. Para mí, creo que es un absoluto desastre, es un absoluto desastre, y la única forma que tendría de superarse a nivel negativo esta puntuación sería con un descenso. O sea, ahora mismo el Manchester United registra 15 derrotas, son solo 5 más que equipos como el Leicester o como el Ipswich Town. Creo que todo esto se debe a que la situación institucional ya es muy complicada en el United, eso es evidente, eso lo sabemos todos desde hace muchos años ya, que parece que es imposible retomar ese ritmo histórico que siempre han tenido, y parecía que Rubén Amorim podía ser el hombre, pero obviamente había que entrecomillarlo todo porque llegaba con una plantilla hecha para Ten Hag, con jugadores que había pedido él mismo. El técnico holandés acabó siendo destituido y cuando llega Amorim pues tiene que readaptar su sistema a la plantilla, y eso es así. Y para mí, y voy a decir esto de forma un poco breve antes de meternos directamente con el 11 y repasar un poco cuál es el sistema que ha ido usando Amorim estos meses y qué va a poder hacer en este último tramo de competición. Tengo un recuerdo muy importante que quiero compartir con vosotros, que es el del partido contra el Manchester City, en el que el equipo gana 1-2 contra el equipo de Pep Guardiola. En ese momento el City estaba atravesando una crisis ya muy seria, pues con todo el tema de la racha esta de derrotas, y el equipo de Rubén Amorim hizo un partido bastante malo. El United hizo un partido bastante malo en ese momento, pero sí recuerdo que acabó ganando con 2 goles de Diallo, y que en ese partido se vio muy claramente, si os lo queréis poner repetido lo vais a ver seguro, cómo el United quería trabajar continuamente esas transiciones rápidas con esa defensa de 5, que ahora hablaremos de ella, pero no le salía nada. Y para mí esa es la definición perfecta de este equipo durante toda la temporada. El sistema funciona, está claro, está claro cómo es, está bien estructurado. A veces parece que hay ciertos miembros y que se puede trabajar sobre él y que tiene detalles que dan a pensar que va a progresar, pero siempre se acaba estancando y es una frustración constante. Así que para ello creo que es importante repasar, pues en primer lugar, la alineación contra el Olympique de Lyon, que fue del partido del pasado jueves, en la que, bueno, pues como veis, sistema de 5 defensas, que eso no cambia para Amorim, con Onana en portería, y hablemos en primer lugar del portero africano antes de meternos con el sistema en general. Lo de Onana es un desastre, amigos. O sea, yo creo que con André Onana no se puede ir a competir
en Europa a día de hoy. Es un portero que no aporta fiabilidad, que no da una sensación de que no es diferencial y necesitas que un portero sea diferencial en estas categorías. Y pues si además de eso pues comete los errores que comete André Onana, yo creo que es insostenible. Se le dio el partido del Newcastle para descansar y tampoco funcionó porque volvió contra Lyon y sin más. Es que no creo que... Bueno, creo que es evidente que todo el mundo piensa que esto no puede seguir así con André Onana. Pero bueno, más allá de eso, defensa de 5, si estuviera, yo creo que De Ligt sería el titular por encima de Maguire, pero bueno, hizo un buen partido contra Lyon, hay que decirlo, con gol de asistencia. Creo que esta defensa de tres centrales está bastante bien maquillada, con Marragui como segundo central, porque digamos que es un poco más rápido y para las correcciones puede venir bien que no sean solo centrales y también hay un lateral readaptado a la posición. Creo que los dos carrileros son de lo más positivo que puede sacar el Manchester United de esta temporada. No me gusta especialmente Diego Dalot en ataque, pero creo que está haciendo una buena temporada y lo mismo con Patrick Dorgu. Creo que es un buen fichaje, sí. Marca Rubén Amorim, lo pidió él y se lo trajeron y creo que es un muy buen fichaje para el United y que ha sumado mucho. En cuanto al centro del campo, aquí sí que me vienen las primeras dudas. Bueno, antes de pasar al centro del campo, mencionar que obviamente todo este desastre también debe estar provocado por la ausencia de un jugador como Lisandro Martínez, que va a estar de baja posiblemente hasta enero del próximo año, que es mucho tiempo sin él y que es absolutamente diferencial en esa línea de 3. Pero bueno, más allá de eso, pasemos al centro del campo y últimamente en los últimos partidos ha optado mucho Rubén Amorim por sacrificar a cierta creatividad y meter más músculo con Casemiro y con Manolo Ugarte. Creo que Manolo Ugarte está destinado a triunfar en este equipo si sigue con Rubén Amorim, porque al final lo hizo en el Sporting de Lisboa con él y creo que ahora lo puede hacer también. Simplemente Amorim necesita encontrar la pieza para poner a su lado, porque hay un declive de un jugador muy importante en este equipo, que no es otro que Kobbie Mainoo, que pues yo creo que sencillamente Amorim no ha sabido encontrarle su sitio. Y la posición de Casemiro, que es un jugador pues ya muy venido a menos y que le cuesta ya competir al máximo nivel y que no le veo mucho futuro en el United, ahora sí está aportando veteranía y eso le va a venir bien para este tramo final, sobre todo en Europa League, pero creo que Kobbie Mainoo ahí quizás pues podría tener un papel distinto, pero Amorim lo está sacrificando para ganar más músculo. Y después de eso, en la media punta, esas dos media puntas, ¿no? Para, digamos, por explicarlo muy generalmente, el sistema de Amorim se basa en los dos carrileros que son muy profundos, suben y bajan la banda como si fueran extremos y laterales al mismo tiempo, y los extremos, son los falsos extremos, que son en realidad dos media puntas, son los que se meten por dentro, que son Bruno Fernández y Alejandro Garnacho la mayoría de las veces en los últimos partidos, pero que bueno, pues aquí tenemos la ausencia de Mason Mount, que no ha aparecido, tenemos la presencia de Joshua Zirkzee, que ha acabado muy bien la temporada, a pesar de la lesión que lo ha dejado ya fuera del resto de la misma, pero que me ha gustado mucho en ese rol por detrás del punta, siendo mucho más creativo. Y en la punta de ataque, amigos, pues tenemos un absoluto desastre como es el de Rasmus Højlund. Un gol en los últimos 28 partidos, está completamente frustrado, pero son 85 millones. Y yo creo que eso es difícil de perdonar para la afición y para el club. Amorim ha dicho muchas veces que no hay que juzgarle porque la situación del equipo es la que es. Y bueno, estoy de acuerdo en parte en eso, pero creo que hay que señalarlo de alguna forma porque el estado de forma ahora mismo de Rasmus Højlund es absolutamente pésimo. Está frustrado, no tiene confianza, necesita un gol como el comer y no lo consigue. Entonces, visto esto, por hablar ya y concluir con el sistema de Amorim, yo creo que él no va a cambiar su idea, lo ha demostrado, ha probado todo, no ha salido, está frustrado, pero es cierto que él llegó no a mitad de temporada, pero con un equipo ya hecho, como hemos mencionado, por Ten Hag y que tuvo que adaptar su sistema. Entonces, no ha podido trabajarlo ni desde el principio, ni con fichajes al 100% para poder establecer su sistema de forma completa. Entonces yo creo que esta hay que dársela un poco a Amorim también. Yo creo que es un buen entrenador, creo que además el tío es honesto, siempre que sale a la rueda de prensa, es muy claro con la afición y creo que eso es una parte que a la afición le gusta, el hecho de que sea tan honesto y que sepa que, pues él sepa plantarse en una rueda de prensa y decir que es que la situación es difícil y él lo sabe. Pero bueno, más allá de eso, creo que necesitamos juzgarle desde un principio de temporada en el que él haya podido trabajar al equipo, con los fichajes y con las ventas, que seguro que este verano va a haber muchas. Pero antes de eso, pasemos con el tema de la Europa League, amigos, porque hay que preguntarse sobre un cambio de narrativa. Pueden ganar la Europa League con la Premier tirada, este es el objetivo real, y entrar en Champions podría impulsar al equipo. Y esto ya lo pongo a modo de conclusión, porque yo creo que evidentemente no podemos negar la temporada que ha tenido, la caótica temporada que ha tenido el Manchester United este año,
Creo que no se puede perdonar lo que ha pasado en Liga. Creo que además Amorim sí ha tenido tiempo para jugar con el equipo y para probar diferentes cosas, pero no ha salido. Y creo que toda este aura de frustración que ya se respiraba con Den Hag se ha trasladado al equipo del entrenador portugués y que no ha sabido darle la vuelta. Eso es cierto, pero hay que darle que eliminando a la Real Sociedad y luego el Olympique de Lyon están en semifinales de Europa League. El Athletic luego es un equipo mucho más hecho y yo creo que a día de hoy son bastante favoritos para pasar. Además, la final es en Bilbao, con lo cual una motivación extra para los vascos, pero no creo que haya que descartar al United como como un equipo con grandes posibilidades de pasar a la final. Y creo que si ganan la Europa League, que no es improbable, ¿vale? Pero puede pasar, el relato cambia mucho. El relato cambia muchísimo, porque entran en Champions y ya eso es un plus de motivación extra muy grande. Ganan un título, que eso ya aparte, y además de eso empiezan con una reconstrucción con Amorim desde un principio, con un mercado de fichajes en el que él va a poder hacer y deshacer, y creo que va a tener un papel importante en ese mercado. Así que creo que si consiguen ganar la Europa League no salvan la temporada, esa es la realidad, pero que quizás podemos plantear la temporada que viene de otra forma muy distinta, y los fichajes pueden ser otros, y la motivación para traer jugadores al equipo y pues que tengan un atractivo extra para venir es mucho más grande si el equipo está en Champions y si están con un entrenador como Rubén Amorim, que yo creo que más allá de esta temporada tenemos que esperar a la siguiente para jugar su etapa en el Manchester United. Así que haya quedado eso, amigos, espero que os haya molado. La verdad es que no ha sido muy extenso, pero estoy haciendo los vídeos así últimamente un poco más breves y me gusta porque podemos condensar la información bien sin tener que enrollarme demasiado. Y no sé, espero que os haya molado. La verdad que si es así, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí os podéis dejar un like, os podéis suscribir y dejarme en comentarios vuestra opinión. Si creéis que el sistema de Amorim va a funcionar el año que viene, incluso con los cambios. Si creéis que ganando la Europa League pues podría salvarse la temporada. Yo he dicho creo que no, pero bueno. Dicho lo cual, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.